Pastor Ronald Aquije, teólogo por la Universidad Peruana Unión, posee una maestría en teología bíblica. Actualmente cursa estudios doctorales de teología sistemática en la Universidad Adventista de La Plata de Argentina. Ha trabajado en diversas funciones pastorales en la Unión Peruana del Sur, incluyendo capellán, pastor distrital y administrador, y fue secretario ejecutivo de la Asociación Peruana Central. Actualmente es docente SALT y secretario académico de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Está casado con Diana Lupaca, nutricionista, y tienen 2 hijos, Rafael y Abdiel. Juntos sirven en el ministerio pastoral y anhelan el regreso de Jesús. Muy buenos días con todos los presentes, con todos los ancianos. Para mí es una gran alegría estar aquí en esta mañana y poder tener el desarrollo de un tema muy importante. Antes de comenzar, quisiera expresar aquí mis saludos. Veo aquí, estamos dentro del Zoom también, y veo que hay la presencia de muchos amigos, compañeros en el ministerio, compañeros en el trabajo de varias áreas donde hemos estado laborando, y también la presencia de muchos ancianos, personas conocidas. Así es que quiero en primer lugar saludar para todos ustedes, extender desde aquí un abrazo para cada uno y que esta pueda ser una linda oportunidad de aprendizaje. Muy bien, vamos desde aquí a compartir la pantalla con la que vamos a trabajar y vamos el día de hoy entonces a tratar con el tema de identidad de la doctrina adventista, identidad doctrinal adventista. Espero que puedan ver la pantalla, los que tienen allí la conexión, que no tengamos ningún problema con ello. Muy bien, hablemos de la identidad. Cuando nosotros hablamos de la identidad, tenemos que responder a la pregunta, ¿quiénes somos? Tenemos que responder esto a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros hablamos de la identidad, creemos que la Iglesia Adventista tiene una base bíblica por la cual afirma ser lo que es, y por otro lado no podemos ignorar la historia porque la identidad está relacionada precisamente a la historia. Entonces, hay un punto dentro de nuestra historia que nos lleva a esa búsqueda de la identidad. Tenemos aquí en imagen una escena, esto es parte de una de las buenas películas que se hicieron en la Iglesia Adventista sobre la historia de la Iglesia. Tenemos aquí a Guillermo Miller y a Joshua Hines, quien fue su colaborador más cercano en la predicación del adventismo. Pero este es el día del 22 de octubre de 1844. Se esperaba que Jesucristo viniera. Y de hecho esta había sido la predicación del movimiento adventista cuando todavía no era Iglesia Adventista. Y como la historia nos menciona, en base a Daniel capítulo 8, versículo 14 y la comprensión que Guillermo Miller tuvo sobre este tema, se comenzó a predicar en grande manera, con grandes reavivamientos, que Jesucristo venía el 22 de octubre de 1844. Bueno, inicialmente no fue así. Cuando nosotros vemos la manera en la que se entendió de manera inicial esto, comprendemos que Guillermo Miller, al entender la profecía de Daniel 8:14, pensó de manera inicial que Jesucristo llegaba en 1843, porque él comenzó a hacer los cálculos partiendo del año 457 y cuando llegó a sus cálculos finales, él entendió que Jesús venía en algún punto de 1843. No fue sino hasta dentro del mismo año de 1844 que poco antes, uno de nuestros conocidos iniciadores también del movimiento adventista,
que se llamó Samuel Snow, él mencionó que en los cálculos se estaba cometiendo un error, que se estaba considerando el año 0 como si fuera un año en el cómputo, y por eso había un año que se debía de adicionar, porque no existe el año 0, ¿verdad? Que existe el año -1 y luego va el año +1. Y considerando esos cálculos, Samuel Snow dijo que la purificación del santuario, que se encuentra en Levítico 16, 29 al 30, 33 al 34, era equivalente, es el 10 de Tishri, es el día 10 del 7º mes, según dice Levíticos. Él hizo una comparación con los calendarios y él dijo que la fecha que correspondía debía de ser el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, hasta aquí el pensamiento era: ¿qué santuario será purificado? Y como ustedes recuerdan, el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, incluido ahí el santuario terrenal que existía en aquellos entonces. Entonces Guillermo Miller, cuando pensaba en la purificación del santuario, él pensaba en la purificación del planeta Tierra, porque el planeta Tierra sería purificado en la segunda venida a través de fuego, y tomaba esos textos de la Biblia. Y entonces decía: no puede ser, Jesús viene el 22 de octubre de 1844. Y para poder ver alguna de las cosas que aquí se proclamaron de manera grande y enorme, se puede decir que hubieron grandes reavivamientos, no solamente en los Estados Unidos, sino esta predicación llegó a alcanzar Europa, llegó a alcanzar el África, llegó a alcanzar muchos rincones del mundo. Algunos se preguntan por qué Estados Unidos, por qué en Estados Unidos fue la sede, digamos, de la formación de la iglesia, el lugar de la formación de la iglesia. Y yo quiero decir que Estados Unidos conforma un lugar importante en estas épocas, porque en el resto de lugares todavía se vivía la intolerancia religiosa. Ustedes recuerdan que de Europa se salió precisamente por ello, y fue en Estados Unidos donde las comunidades religiosas tuvieron la libertad para no solamente entender las Escrituras, sino predicarlas, y poder así hacer que el mensaje se difunda sin ninguna oposición por parte del Estado, por parte de la Iglesia Católica principalmente. Así es que se proclamó en grande manera que Jesucristo vendría aquel 22 de octubre de 1844. Pero cuando llegó el día, ustedes conocen la historia, esto no aconteció. Fue a partir de allí que esta fecha se conoce como el Día del Chasco. Y aquí va la pregunta, porque la identidad adventista tiene conexión con la explicación en los orígenes de la historia de nuestra iglesia, que comenzó como un movimiento. ¿Qué fue lo que sucedió aquel 22 de octubre de 1844? ¿Aconteció algo? ¿Fueron engañados las personas que creyeron en este mensaje? ¿Cómo se entendería entonces Daniel capítulo 8, versículo 14? Entonces, yo quiero recordarte algunas cosas. Este momento es descrito proféticamente como un agridulce momento, un momento que fue amargo, podríamos decir, y que fue dulce. Estaba profetizado. Saben que nosotros leemos en Daniel capítulo 12, y si es que tú tienes tu Biblia allí, yo voy a pedir que por favor leas conmigo, porque vamos a ir a la Biblia en muchas ocasiones en esta mañana. Y dice allí en Daniel capítulo 12, versículo 4, se le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué habría de acontecer con el libro de Daniel? ¿Qué orden se le fue dada al profeta Daniel? Que ese librito debe de sellarse. ¿Hasta cuándo? No iba a estar sellado para siempre. El libro de Daniel iba a estar sellado hasta el tiempo del fin.
Y efectivamente, en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, vemos que el ángel allí aparece con el librito abierto. Señal, ese librito abierto en primer lugar, conforme la relación de la literatura profética, es el vínculo con el libro de Daniel. Y que esté abierto significa que ese librito que iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, significa que ya estamos en los albores del tiempo del fin. Cuando ese libro se entiende, cuando el libro de Daniel se iba a entender, iba a ser en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 2, menciona lo siguiente. Dice, y tenía aquel ángel en su mano un librito abierto, que era precisamente el libro de Daniel. Ese pasaje de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, había sido realmente un desafío de poder entender, de poder entenderse. No se había logrado tener hasta esos entonces algo que verdaderamente satisfaga la cosmovisión bíblica, historicista en la interpretación de este pasaje. Pero cuando se entendía este pasaje, hay otra declaración que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 10, allí en la cita hay una corrección que hacer, es el capítulo 10, versículo 10, dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que es la descripción de la misión final. ¿Qué iba a pasar con el entendimiento del libro de Daniel? Cuando el libro de Daniel se iba a entender, eso es lo que significa, y lo comí, pues acontecería que este librito iba a ser dulce en la boca, pero una vez comido iba a amargar. Pues bien, esto fue precisamente lo que pasó. Estaba profetizado que esto tendría que suceder cuando se iba a procurar comprender el libro de Daniel en el tiempo del fin. De esta manera, mientras ocurría el chasco, esta experiencia que todos esperaban la venida de Jesús, muchos esperaban que ya apareciera el Señor y entonces vendían sus propiedades. Por ejemplo, José Bates vendió su casa, uno de los pioneros adventistas, sabatistas también, vendieron su casa, vendieron propiedades, ya no enviaban a sus niños al colegio algunos días previos, y ellos se preparaban ya para estar ese día con el Señor. Pero cuando aconteció, muchos dijeron, nos han engañado, hemos creído falsamente en un mensaje que realmente es simplemente una interpretación privada de un grupo de gente, nos han engañado. La pregunta es si realmente no era lo que se había predicado, entonces ¿cómo se debía de entender Daniel 8:14? Mientras estas cosas pasaban, mientras ocurría el chasco, los adventistas que participaron no estaban apercibidos de que estaban cumpliendo con lo que proféticamente se había escrito, que la experiencia de entender el libro de Daniel iba a ser dulce porque Jesús iba a venir y amarga porque efectivamente no vino en esa fecha. Pues bien, lo lindo del movimiento adventista fue que nuestros primeros padres de la iglesia, podríamos decir, nuestros pioneros, se reunían constantemente para orar y pedir a Dios dirección en la comprensión de este mensaje. Y aquí es cuando comenzamos a introducirnos entonces en cómo es que nuestro mensaje dentro de la iglesia adventista tiene una identidad. Aquí cito un libro de Richard Davidson, uno de nuestros teólogos prominentes en la iglesia, y él dice así: para los pioneros adventistas, el tema del santuario, y vamos a hablar bastante del santuario en esta ocasión, fue la clave que desveló el misterio de la decepción de 1844. Se abrió a la vista un sistema completo de verdad, conectado y armonioso, que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y revelaba el deber presente al sacar a la luz la
posición y la obra de su pueblo. ¿Qué fue lo que ayudó en medio de esta crisis a entender lo que había sucedido? Fue la doctrina o la creencia del santuario. Pues cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1, que dice de la siguiente manera: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Yo quiero que tú resaltes en tu análisis estas dos palabras que acá están con rojo: pacto y santuario. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela a través de una relación pactual, pero esa relación pactual se presenta a través de un santuario terrenal. Así es que vamos a dividir este asunto de la siguiente manera. ¿Cómo fue que Dios se reveló progresivamente? Se reveló mediante la historia de un pacto y de un santuario. Y comenzamos acá a introducirnos en la identidad del mensaje adventista. Saben que Dios hizo un pacto con Adán cuando estuvo allí en el jardín del Edén, y lo hermoso del pacto edénico era que se gozaba de la presencia de Dios, que es un componente importante en el pacto. ¿Por qué Dios hace un pacto con la humanidad? Porque Dios quiere que su presencia esté en medio de ellos. Dios quiere también, por supuesto, todos los beneficios de su presencia acompañen al ser humano mediante el pacto. Pues, no obstante, luego de la caída, el Señor buscó mantener un pacto con el hombre a través de familias que se mantenían fieles a los principios del gobierno de Dios. Pero a partir de que Dios tuvo un pueblo propiamente dicho, ya organizado, hablamos de la etapa de Moisés en adelante, el Señor se reveló, y a esto es lo que Pablo habla del primer pacto, a través de un santuario terrenal. Y la existencia de ese santuario terrenal en realidad era el cumplimiento antitípico de una realidad mayor que existe en los cielos. Este es el santuario celestial, que en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo, podríamos decir, del Nuevo Pacto, fue lo que se reveló en las Escrituras. Ahora, toda la historia de los pactos que Dios hizo con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, con la iglesia, etcétera, no es más que un solo pacto, que es el pacto eterno de Dios. Y Dios siempre comunicó su pacto a través de la revelación de un santuario. Pues cuando nosotros entendemos este pasaje, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Al decir que aún el primer pacto tenía un santuario terrenal, está implicando que el celestial es el santuario del nuevo pacto. Y de hecho, si alguien tiene alguna duda, Elena de White lo dijo de manera muy clara. Ella dijo: el verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Conflicto de los siglos, página 469. Así es que el santuario tiene una importancia vital. Cuando comprendemos el santuario, ¿por qué fue que Dios pidió que se hiciera un santuario? En Éxodo 25:8 nosotros tenemos que el Señor dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito de tener un santuario? Era que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. Por otro lado, cuando leemos acerca del santuario celestial, en Hebreos 8, 1 y 2 leemos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de el santuario. ¿Pero cuál? Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué era esto tan importante? Porque era algo que hasta esos momentos, podríamos decir con certeza, todo el mundo, tanto teológico como el mundo
podríamos decir, de estudio convencional de las Escrituras, habían ignorado la realidad de la existencia de un santuario en los cielos. Y es entonces cuando esto se convierte en la clave para entender Daniel 8:14, que el santuario a purificarse era el santuario celestial. Pues cuando nosotros entendemos entonces el tema del santuario, decimos que es importante porque significaba la morada de Dios entre su pueblo, porque en el santuario se conservaba la ley a través del Arca del Pacto, en breve lo veremos, y de hecho el santuario era el centro pedagógico del plan de salvación. Yo quisiera con ustedes compartir que precisamente la clave fue el santuario celestial. Fue, podríamos decir, el inicio, el punto de convergencia teológica en la historia de nuestra iglesia, de nuestro movimiento para la organización sistemática de la verdad. Y este chasco entonces pudo explicarse a la luz del santuario. De hecho, Urias Smith dijo así: en la gran rueda de la verdad, el santuario es el eje central y las doctrinas son los flejes exteriores. Urias Smith es uno de nuestros pioneros prominentes también, gran publicador, gran estudioso de la Biblia dentro del pionerismo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mira lo que está diciendo él. Él está diciendo que el santuario es la gran rueda de la verdad, es el eje central. Yo quiero aquí tomar una ilustración para que podamos entender la diferencia, la historia de cómo nuestra iglesia entiende la verdad, a diferencia de las demás iglesias, y por eso estamos hablando de identidad, porque la identidad doctrinal tiene algo que es distinto en esencia que las demás. ¿Y cómo podría ser nuestra iglesia si no existiera la verdad del santuario? Bueno, si entendemos que el santuario es el eje articulador de la doctrina adventista, entendemos que las verdades, que las creencias que la iglesia adventista tiene giran en torno a un eje que los une, el santuario. ¿Cómo el santuario une las creencias de la iglesia? Justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos la creencia en el santuario? Creeríamos simplemente en distintas creencias, distintas doctrinas, sin un eje de unión. Y de hecho eso es lo que sucede a menudo en muchas otras denominaciones cristianas. Pero la nuestra tiene una identidad especial precisamente por el tema del santuario. Así es que si hablamos de la identidad doctrinal adventista, tenemos que comprender el mensaje del santuario. Ahora, nuestra iglesia comenzó cuando todavía era un movimiento adventista, era el movimiento adventista sabatario, con 5 creencias o doctrinas fundamentales. En primer lugar, la segunda venida de Cristo. La iglesia, o mejor dicho, el movimiento antes de 1863, cuando solo era movimiento, creía que Jesucristo vendría de manera personal, de manera visible y previa al milenio, porque habían algunas denominaciones que enseñaban que primero existiría un reino milenial de paz y de prosperidad y que entonces luego de eso vendría ya el Señor. Pero la iglesia, o mejor dicho, el movimiento adventista fue claro en su creencia de que Jesucristo no vendría espiritualmente, no vendría, cuando digo espiritualmente me refiero no físicamente, haciendo un dualismo, y de hecho la iglesia se divorció de ese dualismo. Nosotros no aceptamos un dualismo espiritual, que existe un mundo espiritual de alma y cuerpo, donde hay una división, hay una dicotomía que separa ambos mundos. Nosotros no creemos esto, y esto está relacionado también con lo que creemos en relación a la segunda venida. Por otro lado, otra de las creencias fundamentales dentro de estos pilares era el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que se realizaría en 2 fases y que la segunda fase comenzó en 1844. Una tercera doctrina fundacional del movimiento adventista fue la inmortalidad
condicional del alma y la eliminación final de los impíos. Decimos inmortalidad condicional porque es lo opuesto a inmortalidad incondicional, que era lo que se creía en aquellos entonces. Tú conoces la doctrina católica, por ejemplo, que cuando tú mueres, si eres bueno, te vas al cielo y ya comienza un estado de inmortalidad en el cielo, o si fuiste malo, te vas al infierno y comienza un estado de inmortalidad, podríamos decir, en el infierno, en un eterno sufrimiento en el infierno. Pues el movimiento adventista, desde su comprensión inicial, nació diciendo que esto no es así. Y un cuarto punto es la creencia en la perpetuidad de la ley de Dios, en especial un restauracionismo que tiene que ver con el punto cuarto de la ley de Dios, con el sábado, y en quinto lugar, el don de profecía. Estos fueron las 5 primeras doctrinas fundamentales, podríamos decir los pilares fundacionales de la creencia del movimiento adventista. Mientras que por la tierra se tenía que proclamar el mensaje de los 3 ángeles, en el cielo existía el juicio investigador en el santuario, que era lo que Daniel 8:14 finalmente estaba anunciando. Ahora, cuando nosotros vemos el restauracionismo, ¿qué es el restauracionismo? El restauracionismo es la creencia en que el movimiento religioso está para restaurar verdades de las cuales el mundo se había alejado. Y nosotros entendemos que en la época de la Reforma comenzó un restauracionismo. Por ejemplo, el principio de sola escritura, antes de la Reforma protestante, era la tradición y era el magisterio de la Iglesia Católica la que tenía la autoridad para establecer doctrinas. Pero la escritura había sido puesta a un lado, podríamos decir. En la Reforma protestante hubo un restauracionismo histórico de la palabra de Dios, colocar la escritura como la fuente de nuestra doctrina, de nuestra verdad. También hubieron algunos otros puntos como la justificación por la fe, como el bautismo, pero hasta allí, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de justificación por la fe, antes la justificación era en gran medida en base a las obras y propiciada por la iglesia. Tú, para tener el perdón de los pecados, tienes que hacer indulgencias, rezar tantos Padre Nuestros, tantas Aves Marías, tanta cosa que se le pide a la persona, hacer tal peregrinación, ayudar o aportar con tus donaciones en tales o cuales proyectos de la iglesia. Durante la Edad Media se propició esto, en la Reforma se dijo, no, eso no es así, somos justificados y somos salvos no por lo que hacemos, sino únicamente por la gracia de Dios. Y en cuanto al bautismo, por ejemplo, puesto que en el catolicismo se creía en el pecado original, que yo nazco con pecado, yo ya nazco culpable, mejor dicho, por los pecados de mis ancestros, entonces los niños, los bebés recién nacidos deben de ser bautizados. Por eso es que en la Iglesia Católica se bautizan a los bebés recién nacidos. Pero el restauracionismo implicó, por ejemplo, los anabaptistas, los bautistas, comenzaron en su reforma histórica a propiciar que esto no era así, sino que el bautismo debiera ser por inmersión, no por aspersión, y debiera de ser una decisión consciente. Pero hasta allí la reforma no estaba acabada. Cuando vino el movimiento adventista, hubieron algunos aspectos del restauracionismo histórico que ahora con el movimiento adventista podríamos decir que estaban completándose. Y estos eran la ley de Dios y el sábado, que hasta esos momentos no había sido restaurado. Era la creencia en el santuario y algunos otros temas, como por ejemplo la reforma pro salud. Y de hecho esto tiene vínculo con el mensaje de los 3 ángeles. Cuando nosotros hablamos de la importancia del restauracionismo del santuario, hay un texto muy importante, Daniel capítulo 8, versículo 13, mira lo que dice. Entonces oí a un santo que hablaba
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Quiten ustedes la palabra sacrificio porque no está en el original solamente habla del continuo, el hebreo tamid. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y continuo era una referencia a la labor del santuario, a la labor de la intercesión en general de las funciones que tenía el santuario, que cumplía el santuario. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este versículo, Daniel 8, 13, que está antes de la pregunta, nos habla que el santuario sería pisoteado. Fíjate, es un punto muy importante. En Daniel 8:11, de hecho, nosotros leemos, hay 3 textos muy importantes. Nosotros leemos que el cuerno pequeño, sobre la acción del cuerno pequeño, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Otra vuelta, continuo es una palabra que se refiere a la acción continua en el santuario, al continuo iluminación, por ejemplo, la continua iluminación de la menorá en el santuario, al continuo sacrificio diario, a la continua intercesión, al continuo uso del altar del incienso. Todo esto era una descripción de lo que se hacía en el santuario. Pero dice que el cuerno pequeño, por causa de él, sería quitado el continuo. Y mira esto, el lugar de su santuario sería echado por tierra. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué haría el cuerno pequeño? El cuerno pequeño, podríamos decir que echaría por tierra, como dice aquí las Escrituras, la verdad de el santuario, la verdad de la existencia de un santuario. Daniel 8:13 describe también que esta acción del cuerno pequeño es descrita como una acción de una prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados. Prevaricación asoladora es una referencia a la persecución en la Edad Media. Y luego se menciona que aparte de esta persecución, entregaría el santuario y el ejército para ser pisoteados. No solamente el santuario como verdad, sino también el ejército, los miembros del pueblo de Dios. Daniel 8:14 entonces diría hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Por lo tanto, el tema del santuario cobra entonces una importancia preponderante al comprender estos temas. La respuesta a Daniel 8:13 y 14 también implica la restauración. ¿De qué doctrina? ¿De qué estamos hablando dentro de la identidad adventista? De la doctrina del santuario luego de 1844. Pues bien, ¿por qué es tan importante la doctrina del santuario? Porque es mucho más que la presentación de Jesús como el sumo sacerdote. La doctrina del santuario, como ya hemos dicho, es una conexión. Y permíteme explicártelo cómo lo entendieron nuestros pioneros de la iglesia. Por ejemplo, Stephen Haskell, él fue el autor de este cuadro que ustedes tienen ahí en pantalla, y él miró cómo el santuario tenía muchas conexiones. De hecho, todas las creencias doctrinales del adventismo tenían una convergencia en el santuario. Nuestra doctrina nació teniendo al santuario como un eje importante. Y vamos a ver ahora algunos de los vínculos doctrinales por las cuales el santuario es tan importante. Bueno, tú recuerdas que cuando nosotros hablamos del santuario, nosotros teníamos una división externa. Afuera estaba el atrio y allí en el atrio estaba el altar de sacrificio, estaba el lavatorio y dentro teníamos el lugar santo y el lugar santísimo. Mi pregunta es, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios? ¿Dónde? La presencia de Dios se manifestaba allí en el arca del testimonio, en el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo. Pues bien, dentro del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto,
allí adentro se guardaban los 10 mandamientos, se guardaba la ley. Y una pregunta, ¿por qué el arca que se encontraba en el santuario se le llamaba el arca del pacto? Vamos a ver la conexión entre el santuario y la ley. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? Según el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, tienes allí tu Biblia, por favor, voy a pedir que me acompañes con esta lectura. Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice así: allí había un incensario de oro y el arca, ¿cómo se le llama? Del pacto, el arca del pacto. ¿Cómo más se la llama a esta arca? En Éxodo capítulo 25, versículo 22, encontramos la declaración siguiente. Éxodo 25, 22, si tienes tu Biblia, también vamos a pedir que puedas darle lectura. Éxodo 25, 22 dice así: allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Así es que vemos que a esta arca se le llama de 2 maneras: arca del pacto o arca del testimonio. La pregunta es, ¿cuál era el pacto? ¿Cuál era el testimonio? ¿Por qué se llamaba así? Entonces, la respuesta es porque en esta arca, dentro de esta arca, se contenía la documentación del pacto. Dentro del arca se encontraba el testimonio del pacto. ¿Y cuál era el testimonio del pacto? Eran nada más y nada menos que los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta de la importancia del santuario para entender también la ley? Cuando nosotros, por ejemplo, yo no voy a leer todos los textos, pero en Éxodo 25, 21 al 22, ustedes encuentran que Dios le dice a Moisés que coloque las tablas de la ley dentro del arca. Ahora, una vez que Dios indicó esto a Moisés, las tablas de la ley adquieren un nombre. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, si tienes allí tu Biblia, por favor, vamos a buscar juntos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, mira cómo se la llama a la ley de Dios, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Las tablas del pacto eran las tablas del convenio, son los 10 mandamientos que tienen este nombre. Por eso el arca es el arca del pacto. Esto es un señalamiento a la importancia de la ley. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 34, versículo 28, si tienes ahí tu Biblia, vamos a leerlo también. Éxodo capítulo 34, versículo 28, encontramos lo siguiente. 34, 28. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Entonces, nosotros entendemos que la figura de los 10 mandamientos era importante para nuestros pioneros en el adventismo, porque estaba relacionado al tema del santuario, estaba relacionado al tema del pacto además, y nosotros leemos en Apocalipsis 11, 19, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? La ley. ¿Saben que la ley es un tema que ha sido criticado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Toman a los adventistas como legalistas, toman a los adventistas como gente que se quedó en el Antiguo Testamento, pero cuando estudiamos este tema a la luz del santuario y a la luz de lo que dice Apocalipsis, encontramos que no hay nada más errado que esto. Yo no voy a recurrir en estos momentos por tiempo a otros textos que seguramente ustedes ya conocen, que hablan acerca de la perpetuidad de la ley, pero ciertamente la ley de Dios era un tema que estaba conectado con el santuario. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora, hablemos, por ejemplo, de otro vínculo, hablemos del santuario y el sábado. Pues bueno, desde el mismo hecho que
la ley estaba dentro del arca y que el cuarto punto de la ley era el tema del sábado, ya encontramos allí un punto importante, un importante vínculo entre el santuario y el sábado, pero hay más. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15, donde se da una repetición de la ley, de los 10 mandamientos, al hablarse del cuarto mandamiento, al hablarse del sábado, se menciona de la siguiente manera, Deuteronomio 5, 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el reposo. ¿Qué es lo que está conectando aquí? Está conectando la idea de la liberación de la esclavitud, que el sábado era un día de recordatorio de la liberación de la esclavitud, pero este concepto va mucho más allá. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y eso se llama redención, porque Dios compró, tú te recuerdas, la muerte de los primogénitos, cómo fue que Dios compró al pueblo de Israel. Este es un tema, es un tópico teológico. Dios compró al pueblo de Israel. Esa compra del pueblo de Israel, por la cual Israel pasó a ser la posesión suya, la posesión de Israel, ahora como pueblo de Dios, se llama redención. La redención significa comprar por precio. Y esto era algo que apuntaba a la cruz, porque ¿dónde fue que Jesús, podemos decir nosotros, marcó esa pertenencia, nos compró a nosotros a través de su redención? ¿Dónde fue la redención? En la cruz. ¿Y qué señalaba la cruz? Pues en el santuario celestial esto estaba tipificado a través de el altar del sacrificio. De tal manera que hay un vínculo también con el sábado, entre sábado, redención y el sacrificio de Jesús. Por otro lado, tú recuerdas que allí en el altar del sacrificio habían a menudo, diariamente, los sacrificios que se realizaban. Y en Juan 15:13 el Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La sangre de los animales era un símbolo de la sangre de Jesús que se derramaría para que el hombre lo redimiera del pecado. Y el altar es un símbolo de la cruz donde Jesús moriría por los pecados del mundo. La transferencia del pecado individual al cordero que era sacrificado era un aspecto clave de las ofrendas del pecado, porque antes de que sea sacrificado el corderito, el pecador que iba allí a dar su ofrenda colocaba su mano encima de la cabeza del corderito y había un proceso de transferencia, un proceso simbólico de transferencia del pecado de esa persona al corderito y luego del corderito al santuario mediante la aspersión de la sangre en los cuernos del altar de sacrificio. Así es que todo esto yo cuando era niño me preguntaba, pero ¿por qué tanto derramamiento de sangre? Cuando leí el Antiguo Testamento me parecían escenas muy fuertes, pues todo esto está relacionado a la enseñanza de que Jesucristo vendría a ser el Salvador. ¿Se dan cuenta cómo el santuario entonces comenzó a ser la luz que comenzó a iluminar la teología adventista? Nosotros tenemos de hecho al santuario como una enseñanza del plan de salvación, porque el altar del sacrificio me enseña sobre el sacrificio que Jesucristo vendría a hacer para salvarnos a nosotros. El agua, el lavatorio, me enseña del perdón que Jesús me ofrece gracias al sacrificio de la cruz. Nosotros tenemos la luz, nos muestra, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, nos muestra la presencia de Dios acompañando, guiando a su iglesia a través del Espíritu Santo también. El altar del incienso me habla del ministerio de Jesús como sumo sacerdote, como el sacerdote a quien llegan mis oraciones. El pan de la mesa, la mesa de los panes de la preposición me habla de la provisión de Dios por su iglesia. Y finalmente el arca del pacto me habla acerca de la presencia de Dios que ha de ser un día restaurada.
pues nosotros encontramos en el santuario grandes vínculos. Por ejemplo, otro vínculo es el vínculo con el juicio investigador. En Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, nosotros encontramos que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y esa es una escena antes del advenimiento de Jesús. Daniel nos enseña un juicio preadvenimiento, es el juicio investigador. Y en Daniel 8:14 se habla acerca de la purificación de ese santuario, que no es otra cosa más que el juicio investigador que inició en 1844. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué son escenas de juicio? Porque se otorga el perdón sobre el pueblo por quien pronto viene Jesús, y ese perdón es un dictamen que se entrega en el juicio. La prefiguración del día de la expiación en Levítico 16:29, el perdón del pueblo era un veredicto divino tras la purificación del santuario, y eso es el motivo por el cual el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando termine el juicio investigador, los casos habrán de estar decididos. El tiempo de gracia puede terminar y los casos ya han de estar decididos, porque cuando Cristo venga por segunda vez, la pregunta es: ¿quiénes van a resucitar? ¿Quiénes van a heredar la vida eterna? Y la respuesta es: aquellos que han sido salvos, especialmente durante el tiempo del fin, aquellos que están vivos. ¿Quiénes son los que van a tener la bendición de poder recibir a Jesús? Aquellos que en el juicio investigador fueron hallados favorables, fueron hallados aprobados por el Señor. De esta manera, cuando nosotros hablamos de los vínculos doctrinales del santuario, estamos hablando que el juicio investigador es un tópico importante porque nos enseña de las dos fases del ministerio intercesor de Jesucristo. Una primera fase, podríamos decir, antes, desde la ascensión hasta antes de 1844, es la fase de providencia, donde Jesús, estando en el lugar santo, que nos enseña, ¿recuerdas tú los elementos del santuario que estaban allí en el lugar santo? La mesa de los panes implica que Jesús siempre proveyó su palabra. El candelabro implica la compañía de Jesús, quien es la luz del mundo y quien no nos dejó solos, sino que tú recuerdas que la lámpara ardía con aceite, y esa es una representación del Espíritu Santo, quien vendría como el Consolador a acompañar a su iglesia. Y el altar del incienso, que nos habla de las respuestas de las oraciones de Jesús en favor de su pueblo. Más después de 1844 encontramos la siguiente fase del santuario celestial, que es la fase de la intercesión de Jesús en el contexto del juicio investigador. Y es aquí donde el arca del testimonio cumple un rol importante en la enseñanza, porque el juicio preadvenimiento sobre su pueblo, la intercesión, el sellamiento, el fin del tiempo de gracia, todo esto está implicado históricamente aquí, pero la presencia de Dios es la próxima a ser restaurada una vez que termine el juicio investigador, porque allí nomás, tras el fin del tiempo de gracia, el tiempo de angustia, viene el Señor Jesucristo juntamente con todos sus ángeles, dice la Biblia, a establecer la restauración de la eternidad. Pues bien, aquí tenemos algunos otros pasajes más que por tiempo nosotros no vamos a leer, pero lo que estamos mostrando es cómo es que el santuario se convierte entonces en la razón integradora de la teología adventista. En Salmo capítulo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué queremos entender de esto? Que cuando en la Biblia hay referencias al trono de Dios, son referencias que aluden al santuario celestial. Y encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 9, ¿te recuerdas esta escena? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, estamos hablando de una escena que está vinculada, por tanto, al santuario. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto acontece en el contexto cuando aún el cuerno pequeño está en cierta actividad. Tú te recuerdas, Daniel capítulo 7 nos habla de 4 bestias y el cuerno pequeño. Pues hay un vínculo entonces entre el juicio investigador y la doctrina del santuario. De hecho, comienza el juicio investigador cuando comienza la segunda fase. Bueno, si nosotros tuviéramos que hablar de la doctrina, de la creencia, de la justificación por la fe, ¿está esta vinculada o relacionada con el santuario? La respuesta es que sí, porque las escenas que describen la justificación por la fe toman escenas rituales del santuario para conectarla. Por ejemplo, Juan 1:29, tú te recuerdas la identificación de Juan el Bautista. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios era lo que era sacrificado en el santuario. De esta manera, el santuario comienza a ser un tema clave en la teología adventista, en la comprensión de la teología adventista. Tiene vínculos con el mensaje de los 3 ángeles. Yo lo paso rápido por el tiempo porque ya estoy en hora de acabar. En el tema de la inmortalidad condicional, por ejemplo, del alma, nosotros entendemos que tras el juicio investigador y la venida de Cristo acontece una primera resurrección. Luego de 1000 años, una segunda resurrección para los incrédulos, y por lo tanto también hay un vínculo que conecta la doctrina de la inmortalidad condicional del alma con el santuario celestial, con la creencia en un santuario. Así es que hay muchos otros temas más, cómo se conectan. Yo solamente quiero ir culminando mencionando, me gustó mucho este pensamiento del pastor Aecio Cairus, que dijo: tan pronto como se eclipsó el sacerdocio de Cristo en el cielo, ¿y te recuerdas quién lo eclipsó? Pues fue movimiento católico durante la Edad Media, reemplazando a Jesucristo como intercesor por una intercesión humana, por el clero de la iglesia, por María como intercesora de los hombres. Pero tú sabes que la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y dice este pensamiento del pastor Cairus: tan pronto como se eclipsó el sacerdocio de Cristo en el cielo, comenzó también a oscurecerse la existencia del pacto que él tiene con todo su pueblo. Y en este sentido, las creencias que nosotros tenemos como iglesia están vinculadas al descubrimiento del santuario como eje articulador. Podríamos tener una creencia aparte aquí, otra creencia aparte allá, otra creencia aparte por el otro lado, pero es parte de la identidad doctrinal adventista la creencia del santuario como un eje que articula nuestras creencias conforme lo hemos visto, y el tiempo no alcanzó en realidad para más, pero es así. Elena de White vino a confirmar esta verdad a través de múltiples visiones, de muchas revelaciones. Y entonces, el marco hermenéutico adventista, ¿cómo es que nosotros entendemos en general la Biblia? Entendemos la presencia de Dios, a Dios como el creador, como el originador del cosmos. El conflicto cósmico para nosotros, los adventistas, es el marco de la historia humana. Se da entre una confrontación entre el mal y el bien. Y en medio de esto está el tema del carácter de Dios. El pacto eterno es la base revelacional sobre la cual el Señor progresivamente se dio a conocer. El santuario es el motivo organizador de nuestra doctrina. El mensaje de los 3 ángeles es la proclamación escatológica de nuestro mensaje. Tú te recuerdas que después de las descripciones del chasco en Apocalipsis 10, se dice: es necesario que profetices otra vez. Aquí sale casi el nombre de la iglesia adventista, porque luego del chasco la pregunta es: ¿qué se había profetizado? La respuesta es la segunda venida de Cristo. Ahora, es necesario que profetices otra vez significa: vuélvele a decir al mundo que Cristo viene pronto. Por eso es nuestro nombre de adventistas del séptimo día. Hay una base incluso escritural para esto. Y bueno, el remanente es el resultado misiológico de esto. Yo quiero
destacar algunas cosas que Elena de White escribe. Ella dice en Manuscript Release: pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Mira que Elena de White habla de un sistema. Dice, su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. ¿De qué está hablando Elena de White? Está hablando de la existencia de un sistema de verdad. La verdad está integrada, por lo tanto, en las Escrituras. Y entonces dice allí, muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas. Por eso la importancia de mirar la verdad desde un aspecto sistemático, porque la verdad se puede entender como un sistema articulado, y esta es la identidad que tiene la Iglesia Adventista en su teología. De tal manera que, en resúmenes y en conclusiones, ¿qué es lo que creemos nosotros? Creemos que tenemos un nacimiento de origen profético, según está predicho en Apocalipsis 10, como adventistas del séptimo día. Nosotros comprendimos la verdad a través de un proceso de búsqueda de la verdad. No fue que la Iglesia Adventista obtuvo la verdad así de un momento a otro y ya la verdad estuvo establecida de un día para otro. No, la verdad fue comprendida de manera progresiva. Nota lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la verdad es progresiva, porque este es un concepto que lleva a que la verdad puede cambiar de acuerdo a algún cierto tiempo. No, la verdad no es progresiva, pero la verdad fue entendida de manera progresiva. Es decir, la verdad es estática, está ahí en la Biblia, la verdad no cambia, pero la comprensión que nosotros tuvimos implicó un proceso. Así es que la Iglesia Adventista se organizó el 24 de mayo de 1863. Nuestros fundamentos están basados en la palabra de Dios. La sola Escritura es parte de nuestra identidad doctrinal. Nosotros aceptamos el don profético de Ellen de White. Nosotros tenemos 28 creencias fundamentales. Creemos en el método gramático histórico y rechazamos el método histórico crítico en la teología. El método gramático histórico es el método que pone la palabra de Dios y su cumplimiento a través de la historia. Y nosotros rechazamos el método histórico crítico que critica la palabra de Dios, que se hace la pregunta si este libro realmente dice cosas ciertas. Y bajo el método histórico crítico, al ponerse en duda la palabra de Dios, por ejemplo, se dice, lo que pasó en las Escrituras puede suceder el día de hoy, y si no puede suceder el día de hoy, entonces no es creíble. Por ejemplo, se ve hoy en día que un hombre divida las aguas, así como Moisés las dividió en el Éxodo, pero hoy en día nadie puede dividir las aguas. Por lo tanto, lo que dice la Biblia allí es solamente un relato ficticio, una historia, una leyenda. Y de esa manera se socava la palabra de Dios. Nosotros no concordamos con eso. Nosotros somos creacionistas. Nuestra identidad implica a Dios como el creador. Nosotros creemos que somos el pueblo de la Biblia porque la estudiamos, y los adventistas históricamente son reconocidos por un fuerte estudio de las Escrituras. El concepto remanente, según Apocalipsis 2, es un concepto que es importante para nosotros como Iglesia Adventista, porque somos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos 28 creencias que están allí en pantalla, tú las conoces, existen libros, existen seminarios acerca de esto, yo no voy a hablar más al respecto. Y quiero terminar con dos frases de Elena de White. La primera dice así: aunque existen males en la iglesia, y nota lo que Elena de White dice, y los habrá hasta el fin del mundo, esta, la iglesia, ha de ser luz en los postreros días para un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada, deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo
es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en los que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos arrobados de alabanza al Señor y al Cordero. Esta iglesia, queridos hermanos, hay mucha gente que la puede señalar por uno que otro error humano. Pero mira lo que dice Elena de White. La iglesia está compuesta por seres humanos. Hay veces que nosotros podemos mirar a los seres humanos y tú puedes decir, wow, se equivoca mi pastor, se equivoca tal persona, tal otro dirigente de la iglesia en tal o cual nivel de la iglesia. Pero acuérdate que aunque la iglesia está compuesta por seres humanos, es guiada por un Dios que es perfecto en este sentido, y este Dios es quien ha constituido una provisión para esta iglesia. Es maravilloso saber que la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, y piensa en esto. La doctrina que tiene la iglesia adventista, la doctrina que comprendió la iglesia, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú podrías reemplazar la doctrina por otra cosa, yéndote a otro movimiento que de repente te vas por un resentimiento, por alguna otra cosa. ¿Qué reemplazaría la verdad, la comprensión? No se vende en este sentido la verdad. Y hablaríamos en vano si no relacionamos la misión. Dios tiene una iglesia en la tierra que está ensalzando la ley pisoteada y que presenta al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. La doctrina adventista no es un fin en sí misma, no es que nosotros creemos lo que creemos para decir, ah, qué bonito, yo creo, yo tengo la verdad. Hermano, si tú tienes la verdad, tú debes de predicar la verdad. Si tú tienes la verdad está hecha para proclamarla, y esa es la bendición que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos una iglesia que tiene una identidad debidamente identificada, y damos gracias a Dios por la historia. Que Dios te bendiga, gracias aquí por la invitación. Ha sido un breve momento para conocer algo de la identidad de nuestro mensaje, señalando la parte histórica. Y ahora sí, Pastor Guillermo, podemos dejar aquí las preguntas, si es que se puede tener, o quizá el cierre de esta sesión conforme corresponda. Pero gracias a todos por su atención. Creo que ha sido una bonita jornada. Muy bien, estamos nuevamente aquí, regresando aquí a nuestra pantalla. Agradecidos a Dios por haber escuchado realmente esta ponencia y esta clase que es muy importante y que tiene que ver con nuestra identidad doctrinal adventista, donde se hizo bastante énfasis al santuario, que es el que articula todas nuestras creencias. Qué importante, ¿verdad? Tengo aquí algunas preguntas. Antes mencionar de que vamos a premiar a los ancianos que consecutivamente estén entrando a nuestras clases. Hoy ha sido la primera, en abril será la segunda y así hasta junio, y vamos a darles algún incentivo, alguna motivación. Aquí tengo alguna pregunta. Dice así, pastor, algo compacto. Dice, ¿el nuevo pacto es el santuario celestial o tiene que ver con el santuario celestial? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, cuando nosotros hablamos de nuevo pacto, estamos hablando de aquello que Jesucristo marcó en su ministerio con su sangre. Antes, cuando en el Antiguo Testamento se trabajaba en la historia pactual, nosotros entendemos que Dios había escogido a Israel como nación. Israel era el pueblo de Dios, pero en el nuevo pacto
Jesucristo, mediante su sangre, al morir por todos los pecadores, se hace una extensión de lo que es el pueblo de Dios hacia toda la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de la relación del santuario celestial con el nuevo pacto, decimos que el santuario celestial no es la equivalencia del nuevo pacto. El nuevo pacto es el trato que Dios tiene con la humanidad, escogiendo a la iglesia, dando y cumpliendo, digamos, mediante la iglesia todas las cosas que también a través del Antiguo Testamento, mediante el pueblo de Dios, que era en ese entonces la nación de Israel, ahora mediante la iglesia, muchas de aquellas promesas encontraban cumplimiento también. Lo que yo quería referirme en relación al santuario es que en el Antiguo Testamento no hubo mucha vislumbre en relación al santuario celestial, porque la revelación estuvo sobre todo enfocada en el santuario terrenal. Pero nosotros leemos en Éxodo 25, cuando Dios le dijo a Moisés que construya un santuario, el Señor le dijo, hazlo conforme al modelo que yo te voy a enseñar. Y creemos que ese modelo era una referencia al santuario celestial que estaba prefigurado, pero la revelación completa del santuario celestial en una manera más plena la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento a través del libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9. Y en este sentido, tras el sacrificio de Jesús, tras la muerte de Jesús en la cruz, podríamos nosotros decir que el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial comienza. ¿Y por qué se termina el ministerio de Jesús en el santuario terrenal? Porque todos los sacrificios de los corderitos apuntaban al sacrificio que Jesucristo habría de hacer en la cruz. Y cuando Jesús murió en la cruz, fue por lo tanto la consumación, podríamos decir el cumplimiento del ministerio de Jesús, que es lo que señalaba el santuario terrenal. El santuario terrenal era un sistema pedagógico incluso, donde Dios enseñaba al pueblo de Israel acerca del plan de salvación. Enseñaba que un día habría de venir un cordero que habría de morir por nuestros pecados. Por eso decimos nosotros que cuando el pecador se acercaba al santuario y llevaba su corderito, el pecador colocaba su mano, dice la Biblia, colocaba su mano sobre el animalito, y ese colocar la mano era un sentido de transferencia. Es muy interesante, quizá podemos leer algo en breve para terminar de responder la pregunta. En Levítico 1, por ejemplo, versículo 3 dice, si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho cabrío sin defecto y lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptada por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Esa transferencia del pecado de esa persona al corderito y luego del corderito, versículo 5, al santuario se rociarán, por eso es que luego el corderito era muerto, era degollado, y esa sangre se rociaba en el altar del sacrificio, que ahora implica la transferencia del pecado al santuario. Y específicamente en el altar del santuario, todo eso era un sistema de enseñanza de aquel que un día habría de llevar nuestros pecados. Ahora, todo el sistema del tabernáculo, santuario del Antiguo Testamento que apuntaba a Jesús, una vez que Cristo vino, Jesús comenzó su ministerio intercesor. Y por eso es que en el nuevo pacto, el santuario celestial es el que ahora es revelado de manera plena. A través de el Señor Jesucristo realiza su obra intercesora por la humanidad y por su pueblo en especial. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, muy bien. Aquí tengo una pregunta que dice así. En el santuario que Dios le mostró a Moisés en Éxodo 25, posteriormente el santuario que le fue mostrado a David, difieren específicamente en las medidas del santuario. ¿Será que esto nos menciona que el santuario en el cielo es solamente una ilustración y no algo exacto? Ok, muy buena pregunta. En realidad, el santuario terrenal, yo quiero que ustedes se pongan a pensar un poquito.
en los motivos que condujeron a David. David comenzó con la idea de querer edificar una casa para Dios y lo terminó consumando Salomón, su hijo. Pero para la época de David, el tabernáculo tenía mucho tiempo ya de existencia, posiblemente con descuidos, posiblemente ya para su época que era un reino más establecido. Él deseaba estipular, él deseaba hacer un sitio mejor de adoración para Dios. Pero David conservó los mismos principios que existía en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés. Seguía existiendo el atrio, seguía existiendo el altar de sacrificio, el lavatorio, seguía existiendo el lugar santo en el espacio dentro del santuario, el lugar santísimo con todos sus implementos. Ahora, nosotros vemos que efectivamente las medidas eran distintas. En este sentido, Dios no tuvo una oposición a este deseo de David, porque el principio de adoración era algo que se mantuvo. Y de hecho nosotros leemos que la presencia de Dios inundó también el santuario cuando fue inaugurado. Y en relación al santuario celestial, cuando nosotros hablamos de realidades, estamos hablando de que el santuario terrenal fue una ilustración del santuario celestial, pero no estamos hablando de que las medidas del santuario terrenal son exactamente las medidas del santuario celestial, porque eso es algo que no corresponde en la analogía. Lo que sí no debemos de tomar como una ilustración, simplemente como algo, digamos, que queda en el término de idea, es la existencia del santuario celestial. El santuario celestial no es simplemente una idea. El santuario celestial es una realidad que es descrita en el libro de Hebreos como algo hecho no por mano de hombre, sino hecha por el mismo Dios. Y nosotros leemos en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, y yo creo que tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 del libro de Hebreos tienen importancia en los versículos 1 y 2 justamente. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En pocas palabras, esta es una realidad. El santuario celestial no es simplemente una cuestión figurativa, es una realidad, existe en los cielos. Y el apóstol Juan también creo que lo menciona en Apocalipsis, ¿no? Por supuesto. Entonces, encontramos nosotros que existen otras referencias en los Salmos, por ejemplo, que nosotros no hemos leído, que hacen alusión directa al santuario. Entonces, el santuario celestial es una realidad y más bien lo que hubo aquí en la tierra era un modelo, una maqueta, un bosquejo objetivo de las lecciones perennes de la salvación. Acá hay una pregunta más, pastor. Dice, según Hebreos 9, 24 y 25, dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros. Ante Dios, tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cómo podemos explicar de manera certera la creencia adventista de que Cristo entró en el santuario en 1844, teniendo como base Hebreos 9? Bueno, una pregunta bastante, para una respuesta un poco amplia, ¿no? Pero de repente un poco compacto podemos. Sí, yo debiera de mencionar en primer lugar que no existe contradicción alguna. En Hebreos 9:24 se menciona, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres. Es decir, Hebreos 9 está afirmando que Jesús en su ascenso ingresa en el santuario. Ahora, en relación al versículo 25, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo que está diciendo es que Jesús, por tener el sacrificio perfecto, no entra como entraba anualmente el sumo sacerdote cada día 10 del séptimo mes,
En el caso de Jesús, Él entró una vez y para siempre. Eso es lo que está explicando el texto bíblico. No es que Jesús entra cada año al lugar santísimo como lo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Y en ese sentido no existe ninguna contradicción, más bien existe una luz que se arroja sobre esto. Ahora, ¿cómo entendemos que Jesús entonces entró en el lugar santísimo desde 1844, por lo que significa la purificación del santuario celestial? Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La pregunta era, ¿qué significaba la purificación del santuario en el santuario terrenal? La purificación del santuario en el santuario terrenal, según Levítico 16, significaba que el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo para pedir el perdón por los pecados del pueblo. Y entonces el sumo sacerdote, cuando terminaba, podía dar la tranquilidad y la seguridad al pueblo que sus pecados habían sido perdonados. En este sentido, lo que Jesucristo viene a hacer en el santuario celestial es también la intercesión por los pecados de manera especial de su pueblo, porque Cristo ya se dispone luego de esto a venir por su pueblo. Él viene por el pueblo que lo ha esperado, por el cual Él ha intercedido. En este sentido no existe una contradicción entre los pasajes, más bien se iluminan mutuamente. Muchas gracias, pastor. Acá hay una pregunta que viene también como que a colación con respecto a las fiestas anuales. Las 7 fiestas anuales en el tiempo de Israel, ¿tiene alguna relevancia, alguna importancia para nuestros días en relación a lo que venimos mencionando de la identidad doctrinal adventista? Ok. Yo creo que tienen una relevancia de carácter histórico, es decir, nosotros comprendemos la identidad de la nación, del pueblo de Dios a través de aquellas fiestas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Pascua. La Pascua era un recordatorio de efectivamente la muerte de los primogénitos y entonces el momento en que Dios sacó a su pueblo de la nación de Egipto. Ahora, era un recordatorio de que Dios había comprado con precio a ese pueblo, porque Dios, ahí nos vamos a las imágenes de lo que aconteció en las plagas. ¿Por qué fueron salvos los primogénitos en Israel? Porque ellos pusieron la sangre de un corderito en el dintel de sus puertas. Y en ese sentido, esto significaba que el Señor estaba comprando a esos primogénitos. Los primogénitos no iban a morir, Dios los iba a redimir. Y entonces el pueblo pasaba a pertenecer a Dios. Aquí hay un sentido teológico muy importante. El pueblo de Dios es de Dios, valga la redundancia. Pero ¿qué significa que el pueblo de Dios es de Dios? Hoy en día nosotros vemos que hay mucha gente que en la administración del pueblo de Dios quiere hacer o quiere, digamos, adorar a Dios como le plazca, adorar a Dios como sea la manera más atrayente, digamos. Y olvidamos de que el pueblo de Dios es de Dios, es decir, Dios nos dice de dónde provienen los principios de adoración. No somos independientes nosotros por sí mismos, no somos un pueblo nuestro que es luego de Dios, pero primero es de nosotros. El pueblo es de Dios. Hay un contenido teológico que podríamos decir es importante. Cuando nosotros hablamos, bueno, las distintas fiestas, muchas de ellas apuntaban también a lo que Jesucristo vendría a ser en su obra a través de la cruz. Muchos de estos días festivos tenían santa convocatoria y pues esa santa convocatoria implicaba un sacrificio, que es lo que apuntaba también hacia la obra que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si bien estas fiestas nosotros ya no las practicamos porque tuvieron su cumplimiento en Jesucristo,
tienen una importancia histórica y tienen una importancia en el entendimiento teológico de lo que significa ser el pueblo de Dios. Muchas gracias, Pastor Ronald. Apreciados amigos, se nos fue el tiempo, pero lo hemos aprovechado bien, escuchando a este tema que es muy importante y también algunas preguntas contestadas. Pero seguramente hay más inquietudes, evidentemente, que nuestros queridos pastores y ministeriales de los campos pueden ayudarles también a profundizar este tema. Vamos a contar también con esta ponencia de manera grabada, entonces podemos compartir también este seminario de manera grabada. Pastor, ¿podríamos compartir también la ponencia del PPT? Sí, por supuesto, También vamos a compartir el PPT con ustedes y vamos a ir compartiendo también algunos materiales que les pueden ayudar a profundizar este tema. Nosotros nos encontramos nuevamente el 6 de abril, nuevamente con el pastor Ronald Aquije, pero con un tema titulado Desafíos doctrinales actuales, ¿sí? Desafíos doctrinales actuales. Así que les agradecemos muchísimo por su atención. Vamos a ir viendo con el equipo la asistencia de los ancianos a estas clases, que son 6 hasta el mes de junio, para entregarles su certificado como corresponde y también alguna motivación para que puedan seguir profundizando la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Estamos muy felices. Muchas gracias, Pastor Ronald. No sé si algunas palabras últimas para nuestros ancianos. Bueno, solamente agradecer la presencia de ustedes y también la perseverancia. Estos temas son temas muy bonitos, muy importantes para nosotros porque son parte de nuestra identidad. Y desde aquí desear las mejores bendiciones a nuestros ancianos de iglesia y a nuestros queridos pastores que también nos acompañan. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pastor. Nuevamente, el 6 de abril nos volvemos a encontrar a la misma hora, a las 7 de la mañana. Vamos a empezar nuestra transmisión. Así que a los ancianos que no se han podido entrar en esta ocasión, por favor, no se pierdan para la próxima. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por haber tenido esta mañana realmente productiva en escuchar este tema tan importante. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a valorar este tema del santuario y lo que conlleva, que es una de las bases y fundamentos doctrinales, y de tal forma de que podamos dedicar más estudio y así nosotros podamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas y transmitirlo también en nuestros temas y sermones, ya que somos pastores, ya también estamos los pastores locales aquí congregados en esta transmisión. Que tu Santo Espíritu dirija el estudio profundo de tu palabra y también nuestro liderazgo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el 6 de abril. Muchas gracias. Un abrazo para todos.